Viernes 25 de septiembre de 2020, nueva producción de prensa exclusiva para nuestro canal de YouTube EHCI, apéndice educativo de nuestra escuela Educación Humana Coaching Integral. Educación Humana Coaching Integral es un emprendimiento personal con base en filosofía del conocimiento, salud integral, arte, esoterismo y algunas cositas más, todo relacionado con un fuerte trabajo de percepción, de experiencia, de investigación, de acompañamiento, de mucho trabajo con contenidos propios, con estrategias, con organización, con coaching profesional, bueno, un gran mundo de cosas que decidimos englobar bajo esta escuela, bajo este método y, obviamente, como decíamos, como apéndice de difusión, bajo este canal nuestro EHCI. En el día de hoy estamos con una figura que es escritor, pensador, militante de buenas costumbres y de buenas acciones, presidente en su momento, cuando lo entrevistáramos por primera vez en 2017, nada menos que de Somatemps, y se trata del señor Josep Alsina Calvez, a quien saludamos formalmente. Buenas tardes, Josep, y gracias por recibirnos. Buenas tardes y gracias a vosotros. Bueno, Josep, en aquel momento recuerdo, vamos a tu casa, nos atendés para aquella entrevista en vivo en ese momento, ahora estamos todos con lo telemático. Una tarde de agosto de un calor entre insoportable y algo parecido. Vos sabés que yo fui en ese momento a tu casa, desde la casa de un camarada. Entonces salgo de la casa de este camarada que vivía en ese momento en Aragón, ¿cómo era? No me acuerdo, era Aragón y no sé qué otra. Y dije, bueno, voy a buscar un taxi, estoy con mi trípode, con mis cosas, mucho calor. Caminaba, no había taxis, no había taxis, terminé yendo a tu casa caminando y haciendo una parada técnica en el bar de la esquina de tu casa, porque resulta que había habido una huelga de taxis y yo no tenía la menor idea. Así que fue toda una odisea en aquella oportunidad, pero valió la pena. Tu nota tuvo repercusión, era pleno auge de la psicosis catalanista, y justamente nos ponemos un poquito en autos con aquella situación. Imagínense, 2017 se estaba preparando aquello del 1, ¿cómo era que le decían? El 1O, el primero de octubre. Sí, un supuesto plebiscito supuestamente democrático, supuestamente bien controlado, decidiendo en aquel entonces no sabemos para qué, independencia catalana. Y Josep, en ese momento, presidente de Somatemps, y estamos dando el disparador justo para que nos pongas en onda, recordándonos qué es y qué era Somatemps, si seguís presidiendo Somatemps, en todo caso, ¿qué acciones continúas en defensa de la unidad española, Josep? Bueno, yo hace algo más de un año que dejé la presidencia. Bueno, entre otras cosas porque yo creo que uno no tiene que eternizarse en los cargos, ¿no? Y que es bueno que otra gente pues lo ocupe. Además, la persona que lo ocupa, que es Javier Barraicoa, es una persona de un gran prestigio intelectual y político y humano, ¿no? Pero bueno, yo evidentemente sigo colaborando, sigo en la Junta y bueno, seguimos haciendo cosas, ¿no? Ahora tenemos ya desde hace más de un año tenemos un pequeño local, un pequeño club, ¿no? El llamado Club Empel, que ha sido objeto ya de ataques, de pintadas, de atentados, ¿no? Y bueno, evidentemente ahora allí se han hecho conferencias, presentaciones de libros, en fin, actividades muy, muy diversas, ¿no? Actualmente, claro, por culpa de la situación del COVID, bueno, ha estado cerrado mucho tiempo, ahora ya está otra vez abierto, pero con limitaciones, ¿no? Es decir, todavía no se pueden hacer actos públicos, es un local demasiado pequeño para que se pueda, porque si reducimos el aforo a la mitad, pues nos quedaríamos que podrían haber solamente 14 o 15 personas, ¿no? Pero bueno, estamos ya empezando actividades. El 11 de octubre, el día anterior al Día de la Hispanidad, por la tarde, vamos a hacer un acto público en un hotel de Barcelona, ¿no? Y bueno, y seguimos de todas maneras, a ver, la situación de entonces ahora pues ha cambiado mucho, ¿no? Poco después del día que me entrevistasteis, pues pasaron una serie de acontecimientos, ¿no? Importantes, es decir, desde las instituciones autonómicas intentó dar un auténtico golpe de Estado, absurdo, porque ellos mismos sabían que no podía salir bien,
Y hubo una serie de cosas que creo que vale la pena destacar, ¿no? Una de ellas fue la reacción de una parte importante de la sociedad catalana, que entonces había estado silenciosa, y que de forma totalmente autónoma, es decir, porque estos grandes partidos que se llaman a sí mismos constitucionalistas y que dicen defender la Unión de España no han hecho nunca nada, o en todo caso han intentado únicamente pues sacar partido electoral, ¿no? de todo este magma, de todo este movimiento del patriotismo popular. Pero hubo realmente una reacción, que yo creo que fue una reacción muy importante de cara pues a asustar a los separatistas, porque se dieron cuenta de que no tenían solo enfrente al Estado español. El Estado español es un Estado débil, es un Estado acomplejado, ¿no? Sino que tenían enfrente a más de la mitad de la población de Cataluña. Y esto también obligó al gobierno central pues, a tomar medidas, ¿no? El día anterior, es decir, si el referéndum sedicioso tuvo lugar el 1 de octubre, el día anterior, el día 31 de septiembre, tres asociaciones muy humildes, Somatems, Empresaris de Cataluña y España y Catalans, convocamos una manifestación y salieron a la calle miles de personas, ¿no? Que invadieron la Plaza San Jaime a grito de Cataluña es España y Puigdemont a prisión. Y lo curioso es que esta manifestación no solo no tuvo el apoyo de estos partidos llamados constitucionalistas, ¿no? Sino que incluso se intentó y se presionó a los organizadores para que la desconvocaran. Desde la propia delegación del gobierno se llamó a algunos de los convocantes para pedirles que desconvocaran esta manifestación porque pensaban que no era adecuado, ¿no? Es curioso porque después estos mismos, al ver que había sido un éxito, el 8 de octubre volvieron, entonces fueron ellos los que la convocaron con muchos más medios y la gente volvió a salir a la calle, pero la gente quedó muy decepcionada por los oradores, ¿no? Porque, bueno, representaban esta actitud, ¿no? de cobardía del Estado que no se atreve a hacer lo que tiene que hacer. La situación ahora ha cambiado mucho. Tenemos un gobierno presidido por el mayor mentiroso de la historia, que es el señor Pedro Sánchez, ¿no? Que está haciendo todo lo contrario a lo que dijo que haría cuando estaba en campaña electoral, que ha pactado con la Esquerra Republicana, ha pactado con los exetarras de Bildu, pero también tenemos que el independentismo está fracturado. De hecho, el proyecto político independentista es un fracaso y ellos lo saben, es decir, nunca van a tener esta independencia. Ahora bien, lo que sí que es verdad es que son un bloque importante de poder, son un bloque importante de votos y sobre todo son un elemento muy importante en la erosión de la idea de España. Es decir, ellos nunca conseguirán lo que quieren, pero siempre seguirán siendo un poder importante en Cataluña. Siempre conseguirán esta labor juntamente con otras corrientes, ¿no? Cuya finalidad pues es vaciar la idea de España, es decir, que España es una cosa puramente administrativa, ¿no? Es decir, un Estado, una administración, ¿no? Pero vaciar esta idea de patria han logrado que una parte no mayoritaria de los catalanes, porque más o menos en Cataluña hay unos 7,5 millones de habitantes y ellos ejercen poder sobre unas 2 millones de personas, ¿no? Pero estas 2 millones de personas se autoodien, ¿eh? Claro, si uno que es español odia a España, es que se está odiando a sí mismo, ¿no? Y eso es algo que sigue ahí, es decir, no. Ahora, el proyecto en cuanto a tal, es decir, el proyecto de la independencia ha sido un fracaso y ellos lo saben perfectamente. Ahora, Josep, de aquel tórrido día de agosto del 17 al 12 de marzo de 2020, que parece que ahí perdimos el paraíso, y hasta el 12 de marzo de 2020 creo que no había demasiado paraíso. ¿Qué pasó entre el 17 y el 12 de marzo? O sea, entre otras cosas renunció Torra, ¿y qué otros movimientos importantes hubo? Perdón, renunció Puigdemont. Bueno, Puigdemont no renunció, él se sigue creyendo el presidente en el exilio, ¿no? Y tiene aquí pues a Torra, que es una marioneta absoluta. Pero, a ver, es que si alguna cosa positiva, no se puede hablar de que tenga algo positivo, pero creo que si alguna cosa positiva ha tenido la pandemia, ha sido un baño de realidad. Es decir, bueno, yo no quiero entrar en cuestiones de si es una cosa provocada o no provocada. Evidentemente que se está haciendo un uso de ella muchas veces, partidista, ¿no? Pero en España, por lo menos, la pandemia ha demostrado algo, ¿no? Que tenemos una clase política, y cuando digo España incluyo a la clase política catalana y a la clase política española en general, que es ideal para inventarse problemas y para bueno, que si vamos a sacar a Franco del Valle de los Caídos, que si vamos a derribar la cruz, que si el heteropatriarcado, que si España nos roba, ¿no? Y de repente se encuentran con un problema real. O sea,
el problema real, es decir, bueno, después podemos estar o no de acuerdo con las soluciones, o si es que las hay, pero se encuentran, entonces están demostrando algo, ¿no?, evidente, y es su enorme incompetencia, su enorme incapacidad de solucionar problemas y sobre todo que los intereses de partido pasan por encima de cualquier otra cosa. Y esto es algo que se está haciendo evidente, ¿no? Es decir, esta pandemia creo que ha puesto manifiesto pues una serie de cosas, ¿no? Pero claro, luego me hacen mucha gracia estos discursos, ¿no?, que quieren apelar a la responsabilidad de los ciudadanos, cuando durante años y años y años a los ciudadanos se va a estar tratando como niños pequeños. Y claro, evidentemente, pues la responsabilidad ya es poca. Es decir, que bueno, el sistema se está enfrentando a sus propias contradicciones, ya no solo en Cataluña, sino en toda España, ¿no? Y cada vez es más evidente que España es una partitocracia, ¿no?, donde los partidos políticos buscan sus intereses, que están cada vez muy alejados, ¿no?, de los problemas reales, ¿no? Ahora estamos viendo aquí en Cataluña es evidente, es decir, ¿por qué el señor Torra no quiere convocar elecciones? Pues porque el señor Puigdemont necesita tiempo para tener consolidado este partido nuevo que ha creado. Y entonces esto, bueno, lleva a una situación absolutamente absurda, ¿no?, una situación de bloqueo, en el cual, pues bueno, pues todas estas instituciones autonómicas se ponen solamente al servicio de la ambición de 3 o 4 personajes, que además son personajes que, bueno, que pasarán a la historia como auténticos payasos, es decir, quieren jugar a héroes, pero no son más que eso, payasos, ¿no? Y esto creo que es una de las consecuencias más importantes, ¿no? Que otra cosa es que realmente el tema de la pandemia está afectando muy duramente a las consecuencias económicas, como te decía antes al principio, cuando tienes toda una economía, la española, que pende casi exclusivamente del turismo, y además del turismo exterior, claro, el cierre de fronteras es un golpe fortísimo, ¿no?, para esta economía, y esto está generando muchos problemas. Entonces, claro, consultados los expertos, bueno, claro, pero es que no es lo mismo consultar a un experto en cuestiones de epidemiología, que te va a aconsejar pues que tengas a la población confinada, pero si consultas a un experto en cuestiones económicas, te va a decir que la economía no va a poder soportar este confinamiento. Entonces aquí hay un choque de expertocracias, ¿no? Y estos politicastros pues van haciendo el jueguecito tal como pueden, ¿no?, para intentar salir lo mejor librados posibles. Y esta es la realidad que tenemos actualmente. Yo siempre recuerdo que en el 2019, se dieron enfrentamientos bastante violentos en la calle. Eso, y aparte creo que con bastante asiduidad. Eso fue un fenómeno, digamos, de recrudecimiento de la situación en la calle y en el ánimo de la gente, que tomó ese punto candente en 2019, o en el 18, en el 17, sí, había habido situaciones semejantes. Que yo no las recuerdo antes del 19, pero bueno. A ver, lo más duro fue, bueno, cuando se hizo pública la sentencia contra los políticos sediciosos, mal llamados presos políticos, no son presos políticos, son políticos presos, desde la propia Generalitat se lanzó la gente a la calle. Es decir, a ver, en todas las ciudades europeas periódicamente pueden haber explosiones de violencia política o no política, a veces su origen es sociológico, ¿no? Lo que es inédito es que desde el propio gobierno regional se estuviera alentando todo esto, ¿no? Y es curioso, claro, el mismo gobierno regional, el propio señor Torra les alentaba para que salieran a la calle. Barcelona ardía, Barcelona ardía, es decir, se veía humo, parecía la semana trágica. Y por otra parte, claro, tenía que ser la misma policía autonómica que gobernada por esta misma Generalitat la que fuera pues a reprimir. Entonces, era muy curioso, ¿no? Porque su argumento era, no, es que la culpa de la violencia la tiene la policía. Oiga, cuando yo voy a una manifestación pacífica, no llevo una mochila con piedras o con cócteles Molotov. O sea, si yo voy a una manifestación con piedras y con cócteles Molotov, es que soy yo el que voy a generar esta violencia. Obviamente la policía pues hizo lo que tuvo que hacer. De hecho, hizo poco porque tampoco los dejaban, ¿no? Y incluso se habló de sanciones, o sea, por haber cumplido con su obligación. Pero o sea, el elemento que estaba en la calle era tal, ¿no? Yo a gente que parecía inteligente le voy a decir, es que tenemos un problema con la policía. Oiga, el problema no lo tenemos con la policía, el problema lo tenemos en la calle, pero lo peor del caso no es que haya una guerrilla urbana en la calle,
es que desde las propias instituciones autonómicas se está dando mecha a esta guerrilla. Fue una situación realmente muy, muy dura y muy complicada y que puso otra vez más en evidencia pues la actitud. Claro, mire, en catalán hay un refrán que dice no es pot repicar y anar a la professor. Es decir, no se puede a la vez tocar las campanas y estar en la procesión. Claro, esta gente, el señor Torra se pasa el día hablando del Estado español, ¿no? Pero se le olvida un pequeño detalle, y es que el máximo representante del Estado español en Cataluña es él. En esto consiste la actitud del golpista. O sea, el golpista es aquella persona o aquel grupo que tiene poder en el Estado, o en una parte del Estado, o en una institución del Estado, y entonces utiliza este poder para ir contra el Estado. En esto consiste el golpismo. El golpismo no tiene que ser forzosamente militar, se puede ser golpista de muchas maneras. Entonces, cuando uno está ocupando un cargo del Estado español, como es presidenta, o presidente de la Generalitat de Cataluña, es un cargo del Estado español. Entonces, utiliza todo este poder que tiene, que el propio Estado le ha cedido, para ir contra el Estado. En esto consiste el golpismo. Por eso cuando decimos que esta gente son unos golpistas, lo decimos con pleno conocimiento de causa. Y el señor Torra sigue con su dinámica, es decir, sigue por un lado pues alentando la violencia en la calle y luego, claro, él mismo les manda a la policía para, o sea, él manda a los mismos que él ha alentado a salir a la calle, además a salir a la calle violentamente, les manda la policía para que les reprima. O sea, esta es la contradicción con la que está jugando esta gente, y esto hace un año pues se vio en la calle, evidentemente, fue una cosa muy clara. Josep, si aquel 12 de marzo no se hubiera interrumpido para aquel entonces normalidad, con gigantes comillas, por supuesto, como ya explicamos suficientemente, que el 13 de marzo no hubo otra cosa que un cambio de anormalidad, un poquito más intenso, pero conceptualmente creemos que de esa manera. ¿Qué jugadas tenía preparada el independentismo de haber continuado la anormalidad anterior a fecha del 12 de marzo? No, bueno, yo creo que ellos han seguido con su agenda. O sea, a ver, el confinamiento fue solamente un paréntesis. O sea, ellos, bueno, todas las payasadas del señor Torra con la pancarta, el ir ante el tribunal y confesar que él ha desobedecido a la Junta Electoral, desautorizar a los jueces. Este señor se cree que es un monarca del antiguo régimen, esos que estaban por encima de la ley. No para de decir, ¿quién es este tribunal para juzgarme a mí? Es decir, estas actitudes, luego dicen que va de democracia, ¿no? Pero el tema de la separación de poderes, yo creo que no lo han entendido, ¿no? Entonces ellos tenían preparada toda esta parafernalia, ¿no? Voy a conseguir que me inhabiliten para luego poder decir que estoy reprimido por el Estado español y poder sacar a la gente a la calle, volver otra vez a hacer lo mismo que hicieron hace un año. Entonces, el tema de la pandemia únicamente fue un paréntesis que les paró, pero ahora vuelven a estar en esta misma dinámica, y cuando salga la sentencia que van a inhabilitarlo, pues bueno, se esperan pues sucesos de violencia en la calle parecidos a los que vivimos hace un año. Es decir, para ellos fue solo un paréntesis, ellos siguen con la suya. Es decir, la situación actual de Cataluña, bueno, la situación sanitaria ha mejorado, pero la situación de crisis económica grave, de gente en la calle, gente que no puede llegar a fin de mes, todo esto a ellos no les importa. El señor Torra cobra un sueldo superior al presidente del gobierno de España. O sea, toda esta gente vive del Estado, de este Estado que tanto critican y que dicen que les oprime, todos viven de este Estado. Entonces, claro, pues a ellos este tema les resbala bastante. Y a ellos lo único que les importa es seguir con su agenda, y van a seguir con ella, ¿eh? O sea, esto no hay duda. Josep, estamos interpretando correctamente como que la inhabilitación de Torra fuera a ser inevitable. En ese caso, ¿cómo se resolvería la situación? ¿Con nuevas elecciones abiertas? ¿O correspondería que la misma gente del gobierno ponga a un sucesor? Bueno, no se sabe qué pasará porque no están de acuerdo. Es decir, hay una ruptura importante en el seno del independentismo. Ya no solamente por parte de Puigdemont y Torra por un lado, Esquerra Republicana por otro, la antigua convergencia al PDeCAT por otro, la CUP por otro. Es decir, hay una diversidad de... Esquerra ha optado por un... Es curioso porque Esquerra, que había sido siempre el radical, ha optado por una vía más posibilista, ¿no? De pacto
votos bueno, de jugar el politiqueo, que con un personaje como Sánchez les puede salir mal, porque Sánchez engañaría hasta a su madre con tal de conseguir seguir en el poder, ¿no? Pero luego lo es curioso, ¿no? Porque lo que serían los herederos de Convergencia, ¿no? Que era el partido de la centralidad, el partido del seny català, estos se han lanzado por el camino más absurdo y más irresponsable de enfrentamiento. O sea, están buscando cuanto peor para ellos mejor. Entonces, claro, aquí hay una diversidad y todo esto se junta con el tema de que a Puigdemont no le interesan aún las elecciones porque todavía su modelo, su estructura no está bien consolidada, y el señor Torra, que es un títere de Puigdemont, pues bueno, hace lo que Puigdemont le dice. Entonces lo que va a procurar va a ser, primero, jugar toda esta sobreactuación, ¿no? de el presidente destituido, ¿no? por los malvados tribunales, y luego pues alargar todo lo posible para que su estructura partidaria pues tenga tiempo de organizarse, y para ver si pueden llegar a un acuerdo con el PDeCAT, porque claro, la rotura con el PDeCAT pues hace que cada vez haya una oferta independentista más grande, y por lo tanto esto hará que el voto se reparta, y este reparto del voto les puede ir muy mal, ¿no? Porque con el mismo número de votos, pero repartido por más opciones políticas, puede ser que su representación en el Parlamento disminuya. Y yo creo que esta va a ser un poco la situación, ¿no? Claro. Josep, en materia de un primer bloque de raconto de la situación independentista, de repaso de algunas cuestiones, de qué pasó del 2017 al 2020, qué es lo que podría pasar ahora. Otro pequeño repaso, a ver si yo recuerdo más o menos bien la situación de, ya en materia de la justificación de los propios independentistas para mostrarse como, digamos, como una causa noble. Por un lado, entonces, era cierta falacia histórica por la cual pretendían ponerse como legitimados culturalmente a partir de esa falsificación de la historia, y ahí entraba el carlismo y todo eso. Y otro, la cuestión económica de ese latiguillo de que no tenemos derecho a seguir manteniendo a España. Entonces, era así, más o menos tenía esas dos bases falsas, el independentismo. ¿Había alguna otra? ¿Podrías volver a explicarnos un poquito las dos? Sí, más o menos la cosa va por ahí. A ver, yo creo que tanto el independentismo catalán como el vasco no son más que un síntoma, ¿no? Y este síntoma es lo que se podemos llamar el problema de España. España en un momento dado fue un imperio, que luego vino a menos, ¿no? Todo imperio siempre tiene enemigos, y los enemigos crean una leyenda negra. Esto hasta ahí es bastante normal. El problema es que muchos españoles se lo han acabado creyendo, ¿no? Entonces, yo siempre digo que no existe el problema catalán, existe el problema de España, y el problema catalán es una parte de este problema de España, porque este problema no aparece solo aquí. O sea, no aparece solo en Cataluña, en el País Vasco. Yo cuando oigo en Andalucía gente que reivindica el califato y que dice que, como esta señora de Podemos, que es una ignorante, una analfabeta, está la Teresa no sé cuántos, ¿no? Que dijo hace poco que con los reyes católicos se detuvo España no entró en el Renacimiento, y que se hundió en la más negra Edad Media. Bueno, primero, que la Edad Media no tiene nada de negra, pero es que segundo, si hay en España el Renacimiento es gracias a los reyes católicos. Esta señora no ha oído hablar de la Universidad de Alcalá, del endecasílabo español, en fin, que hay toda una leyenda negra que se ha ido tejiendo, pero claro, lo grave es que muchos españoles se la acaban creyendo. Y bueno, y parece que hay que pedir perdón, ¿no? Perdonen ustedes, señores europeos. Y de hecho, todo el régimen del 78 está montado sobre esto. Es decir, es un régimen de pedir perdón. Pedir perdón por haber derrotado al comunismo en la guerra civil, pedir perdón por haber tenido un Estado franquista con sus cosas buenas y sus cosas malas, como todos, ¿no? Y ahora vamos a ser europeos. Ser europeo, para ellos ser europeo es convertirse en la chacha de la Unión Europea, porque Europa se puede decir de muchas maneras, ¿no? A veces me han preguntado si era euroescéptico. Yo contesto, no, yo soy uescéptico, ¿no? Porque Europa es muchas cosas. Europa es la tradición clásica, Europa es la cristiandad medieval, Europa es muchas cosas, ¿no? Y entonces, claro, el problema de que hay aquí en Cataluña, como en el País Vasco, como en Galicia, en Galicia gobierna el Partido Popular, y parece que también sean nacionalistas, también se está expulsando al español de la vida pública, ¿no? Entonces, claro, esto no es más que un síntoma más de toda una enfermedad que corroe a todo el cuerpo español. Y aquí, claro, aquí juegan con esto, es decir, es que claro, si yo asimilo esta leyenda negra
de que resulta que los españoles hemos sido siempre unos fanáticos religiosos, hemos sido siempre unos opresores, hemos sido unos genocidas. Los ingleses nos acusan de genocidas, los ingleses que exterminaron a toda la población indígena de América del Norte, ¿no? Claro, yo al final me acabo creyendo todo esto. Entonces, ¿cuál es la reacción? No, es que yo no soy español. Y cuando oyes hablar a Torra, cuando decías, señor, hace poco, cuando aún era presidente, escribió un artículo diciendo que los españoles tenían una tara en el ADN, pues claro, es esto mismo, ¿no? Es decir, los españoles, todo lo que es del Ebro para abajo, son una raza inferior, pero nosotros no, nosotros somos otra cosa. Y luego, bueno, el tema económico es ridículo, ¿no? Porque si precisamente, si Cataluña y el País Vasco desarrollan en el siglo XIX una industria potente, es gracias a las políticas proteccionistas del Estado español. Oh, es que, claro, pagamos más de lo que recibimos. Bueno, esto es lo normal. Es decir, cualquier zona rica, sea una región, sea un barrio, sea una ciudad, las zonas ricas siempre dan más de lo que reciben. Porque esta es la idea de los impuestos, me parece a mí, ¿no? Pero dicen cosas muy divertidas. Cataluña paga impuestos. No, Cataluña no paga impuestos. Los impuestos los pagan las personas físicas y jurídicas, no los pagan las entidades territoriales. Bueno, el caso del País Vasco sí, porque hay un concierto, entonces es el País Vasco el que recauda los impuestos y luego pues da lo que le parece, ¿no? Pero Cataluña esto no es así. Es decir, que todo es una cosa montada sobre una falacia tremenda, una falsificación tremenda de la historia. Mira, para que te hagas una idea, yo el día 11 de septiembre, con mi familia subimos a una montaña de aquí del Montseny, ¿no? Que se llama el Turó de l'Home, ¿no? Por cierto, que estaba lleno de gente con esteladas, como no habían podido ir a la manifestación, pues fueron todos a la montañita y allí todos se hacían fotos y tal. Entonces había una piedra muy grande y habían pintado allí una estelada, que es la bandera independentista, ¿no? Pero encima de la estelada habían puesto una frase, ¿no? Mori el mal govern, muera el mal gobierno. Claro, esta gente son tan ignorantes que no saben que mori el mal govern era el grito de los campesinos catalanes, los malcontents, que era lo que precedió al carlismo, ¿no? Que se rebelaron contra el gobierno de Fernando VII porque había suprimido la Inquisición. Claro, digo, pero usted que se has dado de progre, porque fíjate que el independentismo catalán, fuera de unos sectores muy minoritarios que son identitarios y rechazan la inmigración, pero la mayoría ha asimilado todos los mantras del pensamiento políticamente correcto. Es decir, contra el machismo, contra la homofobia, volem acollir. Es decir, las personas de origen andaluz en Cataluña son gente rara que hay que expulsar. Pero en cambio, la islamización parece que no les preocupa, ¿no? Es decir, todo esto es absolutamente absurdo. Y todo ello se basa sobre todo en la ignorancia. Pero bueno, claro, esta ignorancia, pues bueno, parece ser que funciona y aquí tenemos 2 millones de abducidos que además cualquier argumento se estrella, es decir, con esta gente sí puede hablar, porque cualquier argumento racional se estrella, ¿no?, contra su mollera absolutamente cerrada, no hay nada que hacer, ¿no? Josep, ¿sabes qué? No hace demasiado tiempo que tomé conocimiento del expediente Rayuela y a partir de ahí, en febrero, entrevisté a Alberto y a Santiago en su casa. En ese momento no era demasiado complicado hacerlo. Luego realicé una entrevista, recuerdo que haberla titulado Actualización del expediente Rayuela, también para Argentina, en una de estas últimas semanas. A ver, que algo tan terrible y siniestro como el expediente Rayuela, que habla de más de 1000 asesinatos, de una mafia político-judicial policial y bueno, y con muchísimas más derivaciones, que tenga centro en Cataluña, ¿es casualidad? ¿Está hablando de síntomas de la misma infección? ¿Hay algún punto de contacto, aunque pueda ser delirante la pregunta, pero no sé la respuesta, entre el expediente Rayuela y el delirio del independentismo? Bueno, yo es un tema que no conozco muy bien y tampoco he querido conocer. A ver, yo de la familia Rayuela conocí un poco al padre, conocí muy poco al padre, y bueno, lo que conozco es a Mauricio, que bueno, hasta hace poco era uno de los co-socios del Club Empel, que ahora se ha retirado. De lo demás, bueno, supongo que esto es una típica cosa, una típica burbuja que se ha hecho crecer de mala manera no sé con qué fin, ¿no? Pero es un tema que no
que no conozco y que la verdad es que tampoco me interesa demasiado, ¿no? Creo que hay más boom que cualquier otra cosa. Claro. O sea, lo ves como, más bien, como un tema controvertido, que habría que ver si es tan así, por decirlo de alguna manera. Y eso te genera como un poquito de suspicacia en cuanto a no comprometerte demasiado con tomarlo en serio, por decirlo de alguna forma. ¿Estoy entendiendo bien? No, exactamente. No, porque yo creo que hay una enorme exageración, tanto en sentido como en otro, y que también creo que se ha hecho una utilización a veces, bueno, y si hay algunas personas, como el caso de Javier Barracuá, que porque tampoco han querido entrar en el tema, que también se les ha criticado. Entonces es un tema que te digo, no, ni lo conozco mucho, ni tampoco me interesa, y tampoco creo que tenga más trascendencia que un bulo, bueno, típico de prensa amarilla. ¿En qué andás ya en materia de escribir, de emprender, de enseñar? Bueno, sabes que yo ahora dirijo dos revistas, ¿no? Una es Neil Obstad, que sale cada 6 meses, y otra es La Emboscadura, que cuando me hiciste la entrevista todavía no existía La Emboscadura, que es una revista más de calle, que sale cada 3, y esto da mucho trabajo, ¿no? Porque tienes que buscar artículos, tienes que pedir a la gente que te haga artículos, como los artículos no se pueden pagar, tampoco se puede exigir, y estábamos en esto. Estoy escribiendo un libro sobre Heidegger, sobre la filosofía de Martin Heidegger, que se va a titular Comprender a Heidegger. Es un intento de hacer una divulgación, ¿no? Realmente es algo complicado, porque Heidegger no es nada sencillito. Y bueno, y hace poco también he publicado un libro sobre temas educativos, que se llama La rebelión contra la educación posmoderna, y en eso estamos. Y ahora dentro de poco, creo que es a mediados de octubre, en EMPEL pues se iniciará un curso de formación que se va a dar los miércoles alternos entre las 7 y las 9 de la tarde, cuyo programa va a ser básicamente el tema de la cuarta teoría política, el tema del hispanismo, el tema de la geopolítica. Es decir, la idea es que más allá de la política hay que dar una formación de base, ¿no? Porque si uno tiene una buena formación de base, tiene elementos para juzgar, ¿no? y para moverse entre los partidos y saber cuál realmente se acerca más a lo que él piensa. Y entonces, pues esta va a ser un poco esta idea, ¿no? de este curso, que de momento parece que tiene bastante éxito. Ha habido mucha gente que se ha interesado por el mismo, y más o menos esos son los trabajos que estamos ahora actualmente. Bueno, Josep, te proponemos un pequeño despliegue de lo que muy resumidamente acabas de comentar acerca de tu actividad. A ver, entonces, por lo que tenemos entendido, si hubiera que definir a Heidegger, sería como alguien que nos puso en autos de que estamos entrando en una muy peligrosa despersonalización que se manifiesta hasta en el mismo lenguaje. Si recuerdo bien, Heidegger es el que dice, estamos hablando del C como si directamente pasáramos a ser, no sé, seres humanos anónimos, y nos va a faltar mucho como para que, digamos, directamente neguemos nuestra individualidad nosotros mismos a través del lenguaje. Entonces, ¿vamos bien con interpretar a Heidegger? ¿Qué más nos podés aclarar sobre este renombrado autor? Sí, bueno, Heidegger, una de las cosas interesantes que dijo fue esta, ¿no? Que el lenguaje es la casa del ser. Y entonces por eso Heidegger decía que no había que abusar del lenguaje, y que una de las características del no ser auténtico era precisamente el abuso del lenguaje, ¿no? Lo que llamaba la verborrea cotidiana, ¿no? Y bueno, luego yo creo que lo más interesante de Heidegger es su definición del ser humano como Dasein, que significa el ser ahí, ¿no? Que no tiene nada que ver con el individuo, precisamente es todo lo contrario, es toda la negación del individuo, del liberalismo y del neoliberalismo, ¿no? Y yo creo que es importante este Dasein porque viene definido por lo que Heidegger le llama los existenciales, ¿no? Es decir, que es un ser en el mundo, que es un ser en el tiempo, ¿no? Que es un ser con los otros, esto es muy importante, el ser con los otros, ¿no? Y que es un ser para la muerte. Es decir, el individuo, el ser humano está imbricado en la historia porque es un ser en el tiempo, por lo tanto es un sujeto de la tradición, ¿no? y de que para construir el futuro necesita el pasado. El ser en el mundo quiere decir que vive en una tierra determinada, que no puede ser nómada, porque si es nómada ya deja de ser Dasein, ¿no? Ser con los otros, porque es
ser comunitario, es decir, no se entiende el individuo aislado, sino es en comunidad. Esto ya lo decía Aristóteles, ¿no? Que el ser humano es el animal político, es decir, que vive en la polis, ¿no? Los dioses están en el Olimpo, los animales en la selva, ¿no? Y los seres humanos están en la polis, que es la comunidad política. Y finalmente el ser para la muerte, esto es quizá la parte más interesante, ¿no? Porque revela la finitud radical del ser humano, es decir, que, bueno, creas o no en otra vida, pero la muerte está siempre allí. Y una de las características del mundo postmoderno es este intento de olvidar, ¿no?, la muerte y de negarla, ¿no? Porque estos mantras del transhumanismo que nos hablan de esta posibilidad de la inmortalidad, del cyborg, ¿no? Bueno, pues, no sé, yo no sé si algún día lo conseguirán, pero esto ya no serán seres humanos, ¿no? Lo característico del ser humano es su radical finitud, ¿no? Entonces, por un lado es un ser arrojado al mundo, porque, bueno, evidentemente nadie te pregunta si quieres nacer o no, y luego pues que bueno, que en el horizonte vital está siempre un final, ¿no?, que es la muerte. Yo creo que esas son las 4 cosas más interesantes que Heidegger pone encima de la mesa. Lo que pasa es que, claro, a veces es un lenguaje abstruso y difícil. Por eso el libro va a tener como título Comprender a Heidegger, va a intentar ser una divulgación, un acercamiento, ¿no?, de este filósofo. Yo creo que es uno de los filósofos más importantes del siglo XX, ¿no? Y además, bueno, se ha visto embarrancada una serie de polémicas absurdas sobre, como el libro este de Víctor Farias, ¿no?, de si realmente fue nazi o no fue nazi. Bueno, es cierto que al principio, pues, como tantos otros alemanes, Heidegger se sintió atraído por el nacionalsocialismo, por muchas razones, ¿no? Pero luego también es verdad que, bueno, se desengañó de nuevo porque iba por otro lado diferente de lo que, bueno, sus escritos, por ejemplo, nunca hay nada que nos recuerde al racismo ni nada por el estilo, ¿no? Y del hecho, bueno, es que el único cargo que Heidegger ocupó fue el de rector de la Universidad de Freiburg, que dimitió al cabo de un año, ¿no? Pero bueno, entonces, claro, esta polémica absurda, pues bueno, dirigida por censores del pensamiento, gente que se acercan a un personaje con una mentalidad de causa general. Vamos a acusarlo de algo, ¿no? Si no de una cosa, lo acusaremos de lo contrario, ¿no? Y además es curioso porque este señor dice que, bueno, que ya se veía venir que Heidegger iba a ser nazi porque era ultracatólico. Oigan, pues estos son 2 cosas distintas, ¿no? Precisamente Heidegger se acerca al partido nazi en la medida en que se aleja de la Iglesia Católica. Es decir, bueno, estos absurdos, ¿no?, esta gente que lo pone todo en el mismo saco, ¿no? Como si el nazismo no fuera una manifestación más de la modernidad, porque el racismo, de hecho, es una idea moderna. Es decir, en las sociedades tradicionales no existe el racismo. Entonces yo creo que es un tema muy interesante y que además le añadimos, pues, que en las ideas que se desarrollan desde Rusia, desde Dugin, de la 4ª teoría política, ¿no?, pues se habla precisamente de este Dasein de Heidegger como este sujeto, ¿no?, de esta futura teoría política, que es la alternativa que Dugin propone al neoliberalismo y a la globalización. Esto sería un poco el intento que haremos, ¿no?, en este libro, pues de divulgar en la medida de lo posible cosas que a veces son bastante complejas y bastante complicadas. Saben que volvimos a convocar a Josep Alsina para entrevistarlo. Nuevamente, la primera vez fue en persona y ahora es de manera telemática, como se estarán dando cuenta, a pesar de que el señor Josep Alsina ataca el coaching en la misma portada de Creemos, que es su último libro, pero entendemos perfectamente por qué quiere o podría llegar a hacer eso, porque efectivamente, y a mí mismo me dijeron cuando vine a España, Carlos, mirá que acá la palabra coach no está muy bien vista, y entendemos por qué puede ser. Entendemos que hay un prototipo de coach, que es alguien que propone soluciones mágicas, que es como una especie de persona New Age, pero presentada como un poquito más seriamente a través de una palabra inglesa, y nosotros nos llamamos coach de otra manera. Digamos, ¿yo por qué uso la palabra coach? Porque coach quiere decir entrenador, y entrenador está ligado a entrenamiento, y yo veo al entrenamiento como una palabra muy positiva. Entrenarse quiere decir dedicarse intensivamente a algo. Entonces, en mi caso no me pareció mal usar la palabra, y no la uso en el sentido peyorativo, que está claro que la usa Josep, pero bueno, es divertido esto porque es una a ver, yo te explico un poco. A ver, yo más que atacar al coaching, lo rechazo, bueno, por lo menos yo la versión que yo he conocido del coaching educativo es algo que se ha sacado de la formación de vendedores, la formación de comerciales, que a mí me parece muy bien, que claro, son comerciales, sí. Y esto lo quieren aplicar a la educación. Oiga, esto tiene nada que ver, y por eso yo pues claro. pongo luego en el libro no se habla para nada de coaching, pero Platón, que fue el gran pedagogo, ¿no?, el hombre que inventa, prácticamente se puede decir que, bueno, Sócrates y Platón inventan la
la pedagogía, además que crea una escuela, ¿no? Frente a esta idea del profesor como especie de vendedor, ¿no? Pues voy a vender algo, ¿no? Yo no voy a vender nada, voy a enseñar. Otra cosa es mi máximo respeto a las personas que se dedican a ser vendedores, y si hay unas técnicas de coaching para que sean buenos vendedores, pues me parece muy bien, pero lo que rechazo es la aplicación, ¿no?, de estas técnicas postmodernas a la educación, y esto es vale, también un poco del llamativo, ¿no? Como es una palabra que está de moda, no siempre en sentido peyorativo, pero la palabra que está de moda, pues bueno, esta contraposición en la portada del libro entre Platón, que representa, bueno, la educación clásica, y este coaching educativo, que no es más que una transposición de todas estas cuestiones de formación de vendedores, pues al profesor, como si el profesor fuera un vendedor, que no lo es, no es otra cosa, ¿no? Extenderte un poquito más en cuanto a estos cursos entendimos, de formación política. Sí, bueno, yo le llamaría más bien formación metapolítica, ¿no? Porque metapolítica. Intentamos más que dar una formación política en el sentido de partido, ¿no?, sino unas bases, ¿no?, para poder interpretar y ver lo que está pasando. A veces la gente tiene una idea distorsionada de las cosas. Por ejemplo, ahora en España, entre círculos conservadores, incluso patrióticos, está de moda hablar de que el gobierno del señor Sánchez es un gobierno socialcomunista. Ya me parece una barbaridad tremenda, ¿no? Porque esta gente de comunista no tiene nada, es decir, son una izquierda indefinida, una izquierda progre, ¿no? La expresión izquierda indefinida creo que es originaria del filósofo Gustavo Bueno, ¿no? Y yo creo que está muy adecuado. Dice, es una izquierda que no está definida con respecto al Estado, ¿no? O sea, si esos señores fueran comunistas, lo primero que harían sería pedir que España saliera de la OTAN, cosa que no hacen, ¿no? Y que además además, mira, hace poco publiqué un artículo en la web de Postmoderna, ¿no?, que se llamaba Pim Pam Pum, disparen al monigote, ¿no? Entonces yo la tesis que defendía es que el señor Iglesias y su señora y compañía, pues son los monigotes, ¿no? Odiosos, porque son odiosos, es cierto, ¿no? Pero son los monigotes que la gente ve, toda esta gente de ideas conservadoras, contra los cuales dispara, ¿no? Con esto de que son comunistas, que además, bueno, que si Venezuela, esto sí parece ser que hay algo cierto, pero hay otra tesis del Irante, ¿no? Y dice, Irak, pero bueno, ¿qué tendrá que ver Irak, que es una república islámica donde mandan los ayatolás, ¿no?, con esta gente? Bueno, y entonces yo decía, allí la persona realmente más peligrosa para mí de este gobierno es la señora Nadia Calviño, que evidentemente de comunista no tiene nada, ¿no? Esta señora es la delegada de la Unión Europea, del mundialismo en el gobierno, y es la que manda realmente. Es decir, que reforma laboral. No se va a hacer la contrarreforma laboral porque Europa, la Unión Europea no quiere, y es la señora Nadia Calviño y esa señora está pasando absolutamente desapercibida. Nadie habla de ella. Incluso a veces cuando la derecha liberal habla de ella, incluso la alaban, ¿no? Y en cambio tienes todo el santo día hablando de Pablo Iglesias y su señora, que realmente son seres absolutamente despreciables. Ella es una señora que es una ignorante absoluta, y además es curioso, ¿no? Un partido que se llama feminista y que para tener un cargo hay que ser la señora o la amante o la novia o la mujer, no lo sé, del jefe, ¿no? Pero claro, este papel de monigote, ¿no?, contra el cual todo el mundo dispara contra ellos, ¿no? Y con razón, ¿no? Porque realmente dicen cosas que son impresentables, pero que realmente todo esto, su influencia en la política real es muy pequeña. Claro, esta falta de perspectiva, ¿no?, esta creencia real, ¿no?, de que, porque tienes por un lado esta izquierda indefinida va agitando el fantasma de un fascismo que no existe, ¿no?, pero luego tienes la contrapartida, ¿no?, esta derechona liberal del Partido Popular que agita el fantasma de un comunismo que tampoco existe. Entonces dices, bueno, todo esto, ¿por qué? Porque falta una formación de base, es decir, y la gente cae en estos tópicos porque le falta una formación. Es decir, que alguien pueda creer hoy en día que el gran problema de la geopolítica mundial es Venezuela, es realmente absurdo. Porque, bueno, estoy de acuerdo que el régimen de Venezuela es un régimen nefasto y que todo lo que ustedes quieran, pero es un problema de Venezuela. Es decir, Venezuela es un país que no tiene la mínima posibilidad de influir en la política internacional. Entonces, centrar todo el razonamiento en que hay unos señores muy malos en Venezuela que están financiando a un gobierno comunista en España, esto es una cosa absurda que está fuera de la realidad, porque la realidad geopolítica es otra muy distinta, ¿no? Y la realidad geopolítica lo que nos indica, bueno, es esta ofensiva del mundialismo en todo el mundo. Lo que está pasando ahora en Bielorrusia es una revolución de color y todos sabemos quién está detrás de esto.
Yo no sé si ha habido tongo en las elecciones, esto no lo sé, pero lo que sí que es cierto es que hay estas movilizaciones aparentemente espontáneas, de espontáneas no tienen nada. Entonces hay fuerzas muy poderosas, mucho más poderosas de lo que puede ser Venezuela. Entonces esto hace que muchas veces la gente entre en cuestiones políticas con un desenfoque general de la situación, o que pretenda analizar la situación actual en función de lo que pasaba hace 50 años. Porque hace 50 años, pues sí que había una URSS, que era un imperio muy poderoso, y que, bueno, el comunismo podía ser una amenaza, ¿no? Pero que hoy en día haya gente que se dedique a agitar el fantasma del comunismo cuando la URSS se hundió, y peor aún, el fantasma del fascismo, que a veces parece que, bueno, la Segunda Guerra Mundial, ¿quién la ganó, no? Entonces, estos fantasmas que no sirven más que para ocultar la auténtica realidad y bueno, y eso, para crear unos monigotes, ¿no? Que mientras estos monigotes distraen la atención, pues los que realmente tienen poder actúan a veces desde la sombra, sin querer entrar en teorías conspiranoicas ni nada por el estilo, ¿no? Entonces yo creo que esto hace falta una formación de base para poder interpretar las cosas tal como son, ¿no? Y no como nos la cuenta la prensa de un color o de otro. Josep, hay varias líneas en España, por supuesto, relacionadas, creemos que con la feliz idea de plantear más que nada un cambio de sistema político. Por ejemplo, está la gente que continúa, a García Trevijano, y otras líneas también, bueno, el autor Rodrigo Mora y Gabriel Silva, y estoy, olvidándome. También la propuesta Manifiesto 2012, que están por reflotarla, por parte de ahí del abogado José Ortega. Todas más o menos coinciden en cuanto a que una primera gran medida, gran e imprescindible medida, sería barrer con las autonomías. ¿Vos estás de acuerdo? Sí. El Estado autonómico ha sido un fracaso absoluto. El Estado autonómico ha sido además la comida que ha alimentado todos estos separatismos, ¿no? Pero claro, muchas veces los que hacen estas propuestas caen en contradicciones, ¿no? Porque hay gente que te dice que hay que acabar con el Estado autonómico y luego dice que ellos son constitucionalistas, cuando precisamente existe Estado autonómico en España porque hay una Constitución que constituye este Estado autonómico, ¿no? Realmente pero el Estado autonómico es muy difícil porque, bueno, no solamente tiene la complicidad de todas las oligarquías locales, ¿no? Sino que, claro, para los partidos políticos es una fuente constante de cargos, de enchufes. Entonces, es muy difícil acabar con ese Estado. Pero realmente yo pienso que es necesario. El Estado autonómico está desangrando España. El Estado autonómico ha servido para alimentar a todos estos separatismos. Y es más, incluso en lugares que no son separatistas ya les lleva hacia esas actitudes, ¿no? Las actitudes de Andalucía o las actitudes de Galicia, pues a veces ya se empiezan a aparecer, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú creas 17 microestados, y estos estados van cogiendo poder e influencia, cuando tienes una constitución como la española que dice que España está formada por regiones y nacionalidades, ¿no? Cuando cada una de estas autonomías, puede haber una autonomía regional, pero están constituidas como auténticos estados, porque todas tienen parlamento, tienen gobierno, tienen, por ejemplo, el caso de Cataluña, un Consejo de Garantías Estatutarias que es el equivalente al Tribunal Constitucional, tienen de todo para ser un estado, ¿no? Entonces, claro, dices, bueno, entonces, ¿el Estado español para qué sirve? Es decir, ha sido realmente un fracaso. Pero es muy difícil porque, por lo que te decía antes, aquí la dialéctica se está produciendo entre esta izquierda indefinida que habla de una república, que nadie sabe muy bien qué sería esta república, y una derecha que, claro, que como siempre juega al mal menor, está haciendo ahora una defensa, bueno, numantina, ¿no?, de este Estado autonómico, de este Estado de las autonomías, de esta Constitución, con la excusa de que lo que vendría después sería peor. Incluso, a ver, tienes un partido como Vox, que por un lado es de los que pide la supresión del Estado autonómico. Y además esto ha sido quizá uno de los orígenes de su éxito. Pero luego, por otra parte, defiende a capa y espada la Constitución y la monarquía. Esto es una contradicción, ¿no? Es decir, para acabar con el Estado autonómico hay que hacer otro régimen. Es decir, no basta un cambio de gobierno, hace falta un cambio de régimen en España. Pero claro, el camino es realmente difícil, ¿no? Porque, por un lado, los que plantean esta república, bueno, que no sabe muy bien qué sería, lo que están planteando es el troceamiento de España. Es decir, ya no lo que plantean no es un cambio de régimen, plantean trocear España en una serie de repúblicas ibéricas independientes, ¿no? Y por otra parte, los otros lo que hacen es, ante este peligro, hay una reacción, una defensa numantina, ¿no?, de
de la propia Constitución, cuando precisamente los podemitas y los nacionalistas no son más que los hijos de este sistema. Es decir, el sistema se acaba devorando a sí mismo, cría cuervos y le sacan los ojos. Es decir, esto es como la Segunda República. Los socialistas, el PSOE, que entonces era un partido revolucionario, no como ahora, decían que, bueno, que la República era un paso, ¿no? La República era un paso para la instauración del socialismo, es decir, y además Largo Caballero lo dijo sin ningún pudor, es decir, mientras la República no sea favorable, mientras ganemos las elecciones, la República irá bien. Ahora, cuando perdamos las elecciones, iremos contra la República, porque diremos que es una república burguesa, que además era verdad. Pues aquí pasa algo parecido, solo que aquí no son revolucionarios, aquí son aprendices de izquierdos. Es decir, el régimen les ha servido, y todavía les sirve, ¿eh? No olvidemos lo que antes decía, el señor Torra es el representante del Estado en Cataluña. Es decir, este régimen les ha servido, les ha dado poder, les ha dado posibilidades, les ha dado la posibilidad de tener una televisión autonómica en Cataluña, que es un lavacerebros tremendo, ¿no? Pero luego utilizan esto para ir contra el propio Estado. Y eso, pues claro, es un problema grave, ¿no? Entonces, evidentemente, el Estado autonómico es un cáncer para España. Pero realmente es muy difícil, mientras no se cambie completamente el panorama, ¿no? Y mientras una parte, por lo menos, de la población que podría estar por la labor, se olvide de esta teoría del mal menor, porque el mal menor no deja de ser un mal, y vaya por otros caminos, ¿no? Josep, entendemos, creemos que fuertemente, que concordás con esta idea que inevitablemente debe estar acompañada de la supresión de autonomías de una reforma constitucional o un reemplazo constitucional o como fuere. Lo que pasa es que esto, a mi modo de ver, debería ir porque esto tampoco tiene que significar una vuelta al centralismo. Yo creo que debería ir acompañado de una descentralización del Estado, reforzando el municipalismo. Creo que sería un poco la cuestión compensatoria, ¿eh? Claro. Evidentemente, las autonomías han sido un cáncer desde todos los puntos de vista. Desde el punto de vista económico, el dispendio es tremendo. Que han alimentado a oligarquías, han alimentado la corrupción. La mayoría de los casos de corrupción política en España han venido ligados a estructuras autonómicas. Cataluña el 3%, en Andalucía todo el timo de los ERTEs, en Valencia, las del PP en Valencia y en Madrid, pero ligadas no al Estado central, sino al autonómico. Es decir, que han sido un cáncer y aparte desde el punto de vista cultural han contribuido enormemente al desgaste de la idea de España y a vaciar al Estado de contenido. Por tanto, sí, realmente yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Han sido un cáncer tremendo para España y demuestran claramente que este régimen que se inicia en el 78 ha sido un régimen nefasto. ¿Por qué? Porque las autonomías son el meollo, son el pal de paller, son la columna vertebral de este régimen, especialmente ser, y a veces se define a sí mismo como el Estado de las autonomías, que ni siquiera es un Estado federal, porque en un Estado federal las competencias de los Estados federados están muy, muy claras. La Constitución española, si alguien se molesta en estudiarla, y yo la he estudiado un poco, ¿no? Por un lado, a las autonomías les da muchas competencias, pero lo peor no es que dé competencias a las autonomías, lo peor es que hay competencias importantísimas como la educación que quedan en tierra de nadie. No dice de si son competencias del Estado o dice que sean competencias de las autonomías. Pero dice que las autonomías, y esto lo cito textualmente, las autonomías podrán ir ampliando sus competencias con sucesivas reformas de sus estatutos. Es decir, está dando una cancha tremenda para que los partidos nacionalistas, incluso los que no lo son, vayan pidiendo cada vez más y más poder. Luego dice incluso aquellas competencias que la Constitución atribuye al Estado, las puede delegar en las autonomías. Y la perla de la Constitución española es una disposición adicional que dice que Navarra se podrá incorporar a la autonomía vasca solamente con el hecho de que el órgano foral competente, es decir, el gobierno autonómico de Navarra, así lo decida. Y quiero recordar que esta incorporación de Navarra al País Vasco, además es curioso, Navarra, que es uno de los reinos más antiguos de España, con el País Vasco que no ha sido nunca nada, el País Vasco siempre ha sido parte de Castilla. Esta integración, este Anschluss, esta asimilación de Navarra por el País Vasco, ha sido una de las reivindicaciones de la ETA. Es decir, la ETA estaba reivindicando algo que está en la Constitución española.
Claro, la mayoría de esta gente que se declaran constitucionalistas nunca ha leído la Constitución, porque si no es imposible que estuvieran a favor de esta Constitución. Es decir, bueno, todo esto forma parte de este desenfoque absoluto que en gran parte es fruto a veces de la ignorancia y a veces también, evidentemente, de la mala fe, ¿no? Pero sobre todo a nivel de base, ¿no? Esta gente que defiende la Constitución y que contra el separatismo, la Constitución, y claro, pero si es precisamente esta Constitución la que ha generado todo esto, la que nos ha llevado hasta aquí. Esta gente nunca ha leído la Constitución. Nunca, porque si la hubieran leído, y leyeran lo que dice la Constitución, se rasgan las vestiduras cuando alguien dice que España es un Estado plurinacional. Oiga, pero si esto lo dice la Constitución, el artículo 2 del título preliminar empieza diciendo, sí, que España es la patria común de los españoles, pero luego dice que está formada por regiones y nacionalidades. Es decir, la Constitución española está diciendo que España es un Estado plurinacional, lo dice la Constitución. Claro, con esto en la mano ya me dirá usted dónde vamos a ir. Josep, 1 hora de intenso reportaje, creemos que es un buen momento para ir concluyendo y nos parece al mismo tiempo una buena idea que nos propongas qué percibís en relación a lo que viene, sea bueno o malo, o como siempre digo, en relación al futuro. A ver, siempre va a ser los 3 signos matemáticos, de igual, más o menos, más positivo, menos, negativo. ¿Vos qué percibís de aquí al futuro? ¿El igual, el más o el menos? Bueno, yo percibo un futuro difícil por varias razones. En primer lugar, porque ahí realmente toda Europa está afectada, pero España mucho más, va a haber una crisis económica muy dura. Esto, a ver, la única cosa buena que tiene, buena entre comillas, es que realmente, pues, como antes te decía, ¿no? Es decir, la gente empezará a ver problemas reales, no problemas inventados, ¿no? Esto es una parte buena. Pero por otra parte, cada vez más hay una yo no quiero llamarle radicalización, porque creo que la palabra radical se la usa mal, ¿no? Pero hay una extremización de las posiciones. Yo creo que, por ejemplo, los independentistas van a seguir con su bloque de poder. Creo que partidos como Vox van a experimentar un alza en detrimento del Partido Popular. Pero todo esto lo que genera es más y más tensión. Es decir, porque son posturas muy difícilmente reconciliables, ¿no? Y además yo creo que en España la clase política empeora, o sea, cada vez es peor, ¿no? Porque, bueno, mira, la gente que hizo la transición para mí fueron muy nefastos, pero tenían más talla. Es decir, Jordi Pujol tenía más talla que Torra, evidentemente, Felipe González tenía más talla que Sánchez, ¿no? Ahora tenemos personajes, fíjate, el Partido Popular, de ser liderado por una persona como Fraga, que te puede gustar más o te puede gustar menos, pero Fraga era un señor que había sacado posiciones de catedrático, que había sacado posiciones de abogado del Estado, y ahora tenemos un señor Casado, que es un señor que cuando acabó su carrerita de Derecho se metió en nuevas generaciones y no ha dado un palo en su vida. Se hizo gente que no tiene ningún tipo de, como decimos en catalán, ni ofici ni benefici. El Partido Popular es un partido tan mediocre, que cada vez que tiene alguien que sobresale un poco, le corta la cabeza. Se la cortaron a Vidal Cuadras, se la cortaron a esta señora, a la Cayetana. ¿Por qué? Porque los que eligen son tan mediocres que cualquiera que destaca tiene miedo de que les quite la silla, ¿no? Entonces realmente yo el futuro no lo veo nada bien por todas estas razones, ¿no? Es decir, crisis económica galopante, una clase política de inútiles preocupados solo por sus intereses partidistas, una extremización de las posiciones. Claro, es normal, la gente, el PP ha engañado a la gente mucho tiempo y las personas de ideas conservadoras y católicos que han sido sistemáticamente embaucados, pues al final se radicalizan hacia posiciones como las de Vox, ¿no? Que son posiciones que también tienen sus contradicciones, que también pueden estallar estas contradicciones, ¿eh? Hay un libro muy interesante de este historiador, Pedro Carlos González Cuevas, que se llama, ¿no?, Las dos almas de Vox. Es que en Vox hay dos almas, ¿no? Hay un alma ultraliberal, próxima a los neoconamericanos, y luego hay un alma, pues, identitaria, pues, próxima a estas corrientes europeas, como el Frente Nacional. Claro, estas dos almas ahora coexisten. Llega el momento en que esto puede llegar a contradicciones, ¿no? Ahora están
están, bueno, alimentando, están dando soporte a un sindicato nuevo, Solidaridad. Pero claro, esto con el neoliberalismo de algunos de sus dirigentes no pega. Es decir, que en Vox también podemos ver dentro de poco que puede haber rupturas, ¿no? En fin, yo creo que el panorama en España es muy complejo, pero yo no lo veo positivo, lo veo muy negativo, ¿no? Josep, si quisieras brindarnos tus plataformas en redes sociales, si quisieras brindar alguna vía de contacto, sin compromiso, por supuesto, siempre que quieras. Bueno, yo estoy en Facebook y estoy en Twitter, son las dos que yo tengo y ahí estoy, y ahí voy, sobre todo en Facebook, voy colgando cosas. Ya sé que ahora hay otras que están más de moda, pero yo me muevo mucho en estas. O sea que, no sé, si alguien quiere saber algo de mí, pues ahí estoy. Luego tenemos también el blog de Somatem, donde tenemos nuestras actividades, todas las actividades que vamos haciendo y noticias y cosas que puedan parecernos de interés. Pues estas son las maneras, ¿no?, de establecer un contacto. Josep Alsina, autor, pensador y militante, por supuesto, por la Unidad Española. Gracias por ser protagonista de este Prensa EHCI número 55 para el ámbito de prensa exclusiva para nuestro canal EHCI, apéndice educativo de nuestra escuela Educación Humana Coaching Integral. Gracias, Josep, y será hasta otro encuentro. Muy bien, pues muchas gracias a vosotros.